inicios de la relación de Dios con el hombre. Génesis capítulo 6. Yo le había dicho al equipo de imagen y sonido que era desde el 5, pero voy a leerlo desde el versículo 1. Génesis 6, del 1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¡Wow! ¡Qué época! 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones y de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Señor, añade bendición a tu palabra esta mañana, Señor. Y deseamos que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre, y que toque mis labios también, Señor, para que pueda pronunciar lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Gracias porque cuando tu palabra es expuesta hay cambio. Cuando tu palabra es expuesta hay bendición. Cuando tu palabra es expuesta hay oportunidad para la gente que escucha. Y en esta mañana queremos darte las gracias por el privilegio que tenemos durante tantos años de libertad de poder escuchar tu palabra predicada. Señor, que hoy haga mella en nosotros y produzca el efecto que tú deseas para lo que fue mandado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Según nos comenta este capítulo de Génesis, había un momento en que nuestro Dios estaba harto. Estaba el mundo tan lleno de maldad, de tanta crueldad, que la palabra nos dice que el Señor se arrepintió de haber creado a la humanidad. Por tanto, tuvo una decisión, y es la de eliminar a toda criatura viviente en la tierra. Pero en medio de este texto tan terrible, tan doloroso, que si lo llegamos a entender en todo su esplendor como palabra de Dios, podemos ver que hay dureza, que hay justicia, pero que también hay misericordia. Porque la palabra en el verso 8 nos dice que hubo un personaje de todos esos cientos de miles de personas que habían en aquel momento, que había caído ante los ojos de Dios como alguien decente. Alguien que había encontrado gracia ante los ojos del Señor. Y vemos a través de la lectura de la palabra tiempo después que él y su familia fue librado de esta destrucción acerca del diluvio. Y quiero que hoy pongamos en mente esta situación y comparemos lo que está sucediendo hoy en medio de nuestra tierra. Porque también hoy nuestra tierra está llena de pecado, está llena de crueldad, está llena de maldad. Y como cristianos, nosotros somos llamados también como Noé a encontrar gracia en los ojos de Dios para preservar a la humanidad del castigo venidero que viene de parte de nuestro Dios. Nosotros tenemos que ser esa especie de Noé en cada uno de nuestros barrios, en cada uno de los edificios donde vivimos, allí en la puerta del colegio, allí en la carnicería donde vamos a comprar. Tenemos que ser ese pequeño de Noé, pregonero de justicia de Dios, para que vengan al arrepentimiento y salgan, sean quitados de la lista de la destrucción. Pero para ello,
Nosotros también como hijos de Dios tenemos que estar bajo la gracia del Señor. De la misma manera que Noé encontró el favor de Dios, nosotros también tenemos que encontrar el favor de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo encontramos? ¿Cómo se expresa el favor de Dios en aquellos que son creyentes? Por su aprobación, por su aceptación, por el apoyo que nos brinda continuamente, por la provisión que nos da continuamente, por el poder que viene a nosotros a través del Espíritu Santo y también por el gozo que hay en el cielo que traslada a nuestras vidas cuando hemos creído. Y así se lo demostró a Noé. También se lo demostró a María, la madre del Señor Jesús, cuando ella fue declarada bendecida, fue proclamada llena de favor. No como una diosa, sino como una persona en la cual Dios había visto su vida. Una vida sana, una vida llena de misericordia, llena de bondad y de justicia. Y el Señor se fijó en ella nada más y nada menos que para ser la portadora de la semilla de vida, la del Salvador de la humanidad. Encontró gracia también en la persona de María, según nos dice Lucas 1:28. Y esa gracia también se está manifestando en aquellos que hoy somos hijos de Dios a través de Jesús el Mesías. Esa gracia ha ido trasladándose a través de los pactos de Dios. Y el favor de Dios lo podemos demostrar en el hecho de que fue derramado sobre nosotros cuando vino la salvación a nuestra vida, cuando perdonó nuestros pecados. Y se manifiesta por la presencia continua del Espíritu Santo en aquellos que son hijos de Dios. Una presencia continua al sellarnos como hijos de Dios, por supuesto. Al llenarnos de poder en medio de las dificultades. Al enseñarnos a llevar a cabo la gran comisión. Al enseñarnos a ver que aquel pueblo que es pequeño y no tiene conocimiento es capaz de alumbrar la vida de aquellos que tienen conocimiento o creen que lo tienen, llevándoles el Evangelio. Un pueblo común, exaltado, porque Dios se fijó en ellos. Dios se fijó en nosotros. Y después de ser salvos, gloria al Señor, hermanos, tenemos que ver la evidencia del favor del Señor en nuestra vida a través de la conversación que tenemos diariamente, a través del carácter, a través de la conducta, al vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Todo eso va transformándonos y es una señal inequívoca de que Dios tiene su favor sobre nosotros. Nuestra forma de vivir, nuestros hábitos deben indicarles a aquellos que no conocen al Señor que tenemos el favor de Dios. Aquella gente que vive en nuestros barrios, que son drogadictos, que son alcohólicos, que son gente que hace de todo tipo de maldad, tienen que notar en nosotros que tenemos el favor de Dios. Tienen que verlo. Y no podemos ser aquellos agentes secretos que se ocultan con diferentes identidades. Tenemos que ser el pueblo de Dios que ha sido adquirido con gran precio y mostrarlo. No solamente serlo, sino mostrarlo. Hay que mostrarlo a la humanidad. En vez de inquietarnos por las dificultades que continuamente nos rodean y en las que hemos aprendido muchas veces a vivir, podemos confiar en la presencia, en la fidelidad del Señor que está siempre respondiendo a nuestras oraciones. Continuamente responde a nuestras oraciones. Y una de las evidencias más grandes, una de las formas más evidentes de ver el favor de Dios es el deseo del Señor continuo de querer comunicarse con nosotros. Nuestro Señor no es un rey que vino, asomó la cabeza, nos dijo 4 cosas y dijo, ahí se quedan. Sino que Él se inmiscuye en nuestra vida. Él tiene participación en lo que somos. Él tiene participación en los problemas de nuestra familia. Pero también tiene participación en el hecho de que Él es el que debe ser glorificado. Entonces, hermanos, tener
El deseo por nuestra parte de aprender a escucharle es esencial para que podamos comenzar a obedecerle. Si no escuchamos, si no entendemos, no somos capaces de entender la buena voluntad de Dios, que es perfecta para nuestra vida. No seremos capaces. Y si tú recuerdas, o te hicieron recordar, cuando éramos peques, más peques que los niños que estaban aquí, una de las primeras cosas que nos enseñaron nuestros padres cuando éramos niños era escucharles. Cuando éramos más granditos y no escuchamos, pues había otras maneras. Hasta las cholas volaban. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué puntería tenían nuestras madres y nuestras abuelas? Madre mía, cuando tú se oía, agacha la cabeza. Ahí viene. Y ahí aprendíamos. Cuando nuestros abuelos nos miraban con ciertos ojos así, medios para un ángulo, ¿qué ocurría? Hay que hacer algo. Y como hablé con un hermano hace poco, si un vecino te decía, tu padre te está buscando, señal inequívoca de que hay algo raro. Teníamos señales en las cuales aprendíamos. Y eso es justo lo que debemos hacer a la hora de querer relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Si solamente le hablamos mientras estamos orando y no le escuchamos, no vamos a ser capaces de conocer su voluntad para nuestra vida. Y vemos, hermanos, que la palabra de Dios contiene promesas. Allí en el Salmo 32, verso 8, vamos a leer el Salmo 32. Verso 8 nos dice, te haré entender. Es decir, nuestro Dios es tan cercano que Él mismo va a ser capaz de darnos su conocimiento, el entendimiento de su palabra, para que sepamos vivir con las enseñanzas del Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, aquí nadie puede, como dicen los jóvenes, escaquearse del hecho de que no he aprendido. Te haré entender, dice el Señor. Falta nuestra disposición. Te enseñaré el camino en que debes andar. Es decir, nosotros no sabemos lo que cada día va a deparar para nuestra vida, pero nuestro Dios sí lo sabe y desea guiarnos en todo momento en el camino. No desea que nos extraviemos, que nos perdamos, que estemos dando tumbos, como decimos aquí, para un lado y para otro. No, Él desea que estemos en el camino que nos manda y Él nos va a enseñar cómo. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, a diario nosotros tomamos decisiones, diariamente, y enfrentamos situaciones que nos van a estar retando y retando, debido a que no siempre sabemos lo que debemos de hacer. Por lo tanto, lo que sí que necesitamos nosotros es la dirección de Dios, el cual siempre va a ser fiel para enseñarnos, para guiarnos, para llevarnos al lugar que Él quiere, siempre y cuando lo escuchemos. Ni un amén. ¿Entendieron lo que les quiero decir? Muchas veces no llegamos al lugar que nuestro Dios nos dice porque no queremos, porque no ponemos atención, porque no nos postramos en la presencia del Espíritu Santo pidiéndole la razón, el por qué estoy tardando, hablando con Él, claro que sí, pero también diciendo, Señor, yo no sé llegar a ese sitio, Señor. Yo no tengo ni idea cómo poder llegar a ese lugar, porque es que hay tantas montañas, me pierdo, no sé cómo llegar, no sé descansar en el camino. Ahí está nuestro Dios, ahí está nuestro Dios para bendecirnos. Y ya que nos ama y desea que obedezcamos su voluntad, Él siempre nos está aconsejando por medio de su Espíritu Santo, el cual nos está guiando y dirigiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
Muy sencillo. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque esto es una lección fundamental para la vida del creyente, para todos los que desean vivir en santidad. El Señor no nos abandona nunca después de salvarnos para que hagamos lo que mejor podamos, lo mejor que sepamos. Por el contrario, Él siempre continúa deseando tener una relación íntima con nosotros, desea comunicarse con nosotros y ayudarnos si lo escuchamos. Si lo escuchamos. Ahora, nosotros también, hermanos, tenemos que entender que escuchar al Señor tiene una demanda. Solicita algo de nosotros y es tiempo y atención. Tiempo y atención. Recuerden que el Espíritu Santo dirigió a los apóstoles, les enseñó, los ministró a través de los viajes, a través de los hechos que ocurrían en los momentos. Ese mismo Espíritu Santo mora en nosotros y nos dirige. Y a pesar de ser muy bendecidos en muchas ocasiones, a menudo creemos estar muy ocupados para pararnos un momento y escucharle. Pero esa no es algo que va a bendecir nuestra vida. Somos capaces de pararnos a escuchar una película, somos capaces de escuchar una telenovela, somos capaces de escuchar el lamento, la queja, la burla, la crítica de uno y de otro, pero no somos capaces de ponernos a escuchar lo que el Señor quiere decirnos para incluso dirigir nuestra propia vida. ¿Cuántos momentos de dolor se evitarían si los jóvenes buscaran un hombre o una mujer de Dios para sus vidas? Si escucharan al Señor, si atendieran. ¿Cuántos dolores de cabeza se evitarían para los matrimonios que simplemente porque es bonito voy a lanzarme a pedir la hipoteca para esa casa? ¿Has escuchado la voz de Dios para ver si realmente esa es la casa que Dios quiere darte? ¿Cuántos problemas se podrían evitar nuestros hijos si fuéramos capaces de ponernos a atender la atención, la dirección del Espíritu Santo para saber en qué colegio tenemos que poner a nuestro hijo? ¿Cuánta desastre podríamos esquivar si fuéramos atentos a la voz del Espíritu Santo? Tenemos que aprender y eso demanda tiempo y atención. Nuestra mente está tan llena de preocupaciones que a veces no podemos escucharlo. No podemos, pero no hay nada más importante que escuchar al Señor y vivir bajo su control. Bajo su control. Ahora, también para poder vivir, para poder escuchar al Señor, debemos de aprender a identificar su voz. Tenemos que aprender a saber si es la voz del Señor la que me está hablando. ¿Lo entendieron? Tenemos que saber si realmente es el Señor el que nos está hablando. Porque hay un principio fundamental que debemos de entender. Y es que la voz de Dios es coherente con su palabra. No es extraña a lo que está escrito. No va más allá. No endulza lo que es duro. Lo que es dulce no lo endurece la palabra de cualquier persona. La palabra de Dios hay que saber identificar la voz del Señor, pero siempre es coherente. Nunca va a contradecir lo que la misma palabra nos dice. Entonces, el Espíritu Santo no nos va a decir nunca algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Y la Biblia siempre, siempre, siempre será nuestro modelo a seguir. No habrá otra cosa más importante que la palabra de Dios. Ahora, también tenemos que entender como hijos de Dios que muchas veces la voz de Dios va en contra del razonamiento humano. Va en contra de lo que nosotros pensamos o creamos que está bien o que es necesario. ¿Por qué? Esto es debido a que nuestro Dios es omnisciente, infinitamente sabio
y sus caminos son más altos que los nuestros y pueden parecernos ilógicos. Tenemos que saber quién nos está hablando. Algo muy importante. Cuando viene una palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, la voz de Dios choca con nuestros deseos carnales. Es un choque tremendo. Es un choque de dos trenes que se embisten mutuamente. Así que con esto entendemos que los deseos del Espíritu se oponen a nuestra carne. Luchan. Hay conflicto. Hay situaciones que no entendemos. Así que el conflicto interno que sentimos ocurre porque el Espíritu Santo está diciéndonos no. Así no. No. Por ahí no. No. Ese no. Esa no. Hay conflictos internos muchas veces cuando escuchamos la palabra de Dios. Muchas veces. También, hermanos, hay que tener en cuenta que cuando escuchamos la voz de Dios, a veces nos manda desafíos, nos manda retos, nos manda situaciones a andar o a investigar o movernos en situaciones donde nunca antes estuvimos. Nos manda muchos retos. Y no siempre, yo lo sé, no siempre es fácil ser obediente ante eso. Lo sé. Pero los mandamientos del Señor, cuando el Señor te manda a que hagas algo, esa ordenanza viene acompañada siempre, hermano y hermana, de su fuerza y de su poder y de su dirección para poder realizarlo. No vamos solos en medio del camino. Tenemos la bendición de que aún a pesar de que nos hayan mandado a hacer algo extrañísimo, si está en la palabra de Dios, tenemos confirmación en nuestra vida claramente, rotunda del Espíritu Santo y la palabra lo confirma, tenemos que ir. Y a veces no de la forma que pensamos. A veces tenemos que dar un par de rodeos o a veces girándonos un poquito a la derecha está la solución. Él es sabio para ayudarnos en todo eso. Y por supuesto, hermanos, cuando escuchamos la voz de Dios, tenemos muchas veces que ejercer valentía. Ser valientes. Y no siempre es fácil, voy a repetir, ser obediente. Pero cuando se requiere algo de nosotros, tenemos la plenitud, la exactitud de conocimiento de que va a estar Dios en nuestras vidas. Nunca nos va a abandonar. Ahora, también tenemos que tener en cuenta muchas veces una cosa. Y es que normalmente el Señor nos habla con voz tranquila. Con voz, ¿cómo se llama? Apacible. Con una voz suave. Pero a veces hay tanto escándalo en nuestro cerebro que no somos capaces de discernir la voz de Dios de la voz de Telecinco. Qué triste, ¿no? Escuchamos, tenemos tanto barullo en la cabeza que muchas veces no sentimos o no experimentamos esa voz interna que nos mueve. Porque nos tiembla más con el timbre de voz de la voz. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque nuestro Dios nos habla con una voz tranquila, no nos grita. Él nos habla con ternura, con amor. Por medio de nuestra conciencia nos está susurrando. Isaías 30:21 nos habla de que este es el camino, andad por él. Y no se lo dijo con gritos, con una escandalera tremenda, no lo dijo con luces de neón, no lo dijo con voladores, sino se lo dijo tranquilo. Pero para tener esa tranquilidad de poder escuchar ese tipo de voz susurrante, tiene que haber calma aquí dentro. Calma en la azotea. Y la calma en la azotea a veces requiere que seamos capaces de
paralizar los motores de algunas cosas, mandar a callar a alguien, hacer aquello para poder escuchar la voz de Dios, que viene como un susurro apacible en nuestra vida, con tranquilidad. Y, por supuesto, la voz del Señor no contiene misticismos, no contiene filosofías extrañas. Nuestro Dios nos habla muy claro, muy claro, muy claro. Desea que comprendamos lo que nos ha hablado en el día que fuimos salvos. Primero, esa voz nos hizo reconocer nuestro pecado. Esa voz nos hizo aceptar la gracia de Dios. Nuestros pecados fueron borrados, lo entendimos, pero fue con una voz tranquila, hermano. El Espíritu Santo nos fue hablando de una forma tranquila. Hasta que entendimos, no tuvimos más remedio que rendirnos a sus pies. El Espíritu Santo es muy claro. Ahora, también el Espíritu Santo nos habla de forma íntima y personal. Una cosa es que el Señor nos hable como congregación, en la forma en que tenemos que dirigirnos para evangelizar la tierra. Una cosa es que el Señor nos diga cómo tenemos que discipular, que nos diga cómo tenemos que trabajar. Pero, hermano, otra cosa es la forma en la que te habla a ti personalmente, a cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que el Señor nos habla? ¿Has escuchado su voz? Nos habla personalmente. Más allá del nivel congregacional, nos habla personalmente. Él nos ama, nos cuida a cada uno en particular y nos guía personalmente en cada situación, en saber lo que tenemos que hacer, en saber cómo tenemos que obrar. Él nos está hablando en todo momento, pero ¿qué hay que hacer? Escucharle. Escucharle. No escucharemos su voz si llenamos nuestra vida de otros asuntos. Y aunque no deseemos escucharle, nunca podremos silenciar la voz del Señor. Nunca. Pero sí que puede ser que en cierta manera el Espíritu Santo se entristezca por lo que estás haciendo o dejando de hacer. Puede en ese momento que sientas como que hay una lejanía entre tu Dios y Él, que Él no ha causado, sino que tú mismo lo has causado. Y como hijos de Él que somos y como nos ama, nos disciplina. Nos disciplina. Nos da esa nalgadita, ese tironcito de orejas con amor, nos da ese abrazo, nos dice al oído esto, aquello y lo otro, hasta que seamos corregidos. Eso lo hace Dios. ¿Sabes por qué? Porque te ama, porque me ama. Si no te amara, no te corregiría. No lo haría. No le importaría. Ahora, escúchame una cosa. Nuestro Dios no se rinde. Él siempre está tratando de captar nuestra atención. Siempre. ¿Cómo? Nos inquieta. No nos deja tranquilos. Él pone como una especie de incomodidad, la cual no podemos definir la causa ni el porqué, con un propósito, la de guiarnos al Señor y así poder escucharle. Hay inquietud, no hay tranquilidad en nuestra alma, hay algo que nos incomoda, ya no sé ni en qué idioma decirlo, hay algo que nos perturba. Porque Dios quiere la relación contigo y va a buscar 15, 30,000 maneras en que tú le escuches. Una muestra de gran amor de parte de Dios, amén. También hay que reconocerlo que nuestro Dios nos puede dar un mensaje a través de alguien que esté ungido, a través de alguien que sea temeroso de Dios, a través de alguien que tenga una relación profunda e íntima con el Señor. Puede ser que el Señor use a otra persona para hablarnos. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos al considerar, al ver la forma de vida de esa persona que viene a darte una palabra. Hay que tener mucho cuidado porque si es
Una persona lisonjera, una persona que está siempre viviendo en el pecado, una persona que está siempre trayendo problemas, una persona que está siempre trayendo dificultades, drogadicto, alcohólico. Hermano, si me viene con una palabra del Señor, perdona, pero dímela cuando esté sobrio, por lo menos. ¿Me entienden? Hay que tener cuidado también de aquellos que escuchamos la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado de asegurarnos si nosotros damos una palabra de Dios para alguien. Porque si estamos equivocados, hoy no nos apedrean, gloria a Dios. Hoy no nos apedrean. Pero esa persona incluso puede llegar a perderse por un mal consejo, por una palabra que salió de la carne, por una palabra que no es de Dios. Pero sí que Dios puede hablarnos a través de alguien. ¿Cómo capta el Señor nuestra atención? Pues con las bendiciones que nos da cada día a nuestra vida, que son continuas, que son inmensas, que son diferentes, que son de variedad tremenda. Entonces, hermano, en ocasiones Dios nos bendice en abundancia para que recordemos de continuo quién es Dios, cuánto nos ama, cuánto está en medio nuestro, cuánto quiere bendecirnos. Nuestro Dios capta nuestra atención también bendiciéndonos. Ahora, nuestro Dios también capta nuestra atención cuando no contesta nuestras oraciones. ¿O no es verdad? Señor, no me has contestado a esto, no me has dicho nada. Bueno, ya por lo pronto te dirigiste a Él. Ya te dirigiste a Él cuando ve que no te contesta la oración. Si no responde a nuestras oraciones, puede que esté tratando de hacernos más humildes para que aprendamos a esperar su dirección. Para que aprendamos a ser gente que tenga calma y no adelantarse y no abrir candados que no debe de abrir. Es importante todo esto, hermanos. Pero tristemente a veces nuestro Señor también nos bendice, nos habla a través de las decepciones. ¿Cuántos han tenido decepciones en su vida? Ahí levantamos unos cuantos más. Unos cuantos más. El Señor manda o permite ciertas decepciones o permite que alguien cause sobre nosotros decepciones para que de nuevo volvamos nuestra vista hacia Él. Porque todo lo bueno viene de Él. Como esposo puedo fallarle a mi esposa. Ella me puede fallar a mí. Como hijo le puedo fallar a mi padre. Mi padre me puede fallar a mí. Pero mi Padre Celestial no me va a fallar nunca. Y es por eso que a veces permite que las decepciones vengan para que recordemos a quién tenemos que mirar. Que es a nuestro Dios. Nuestro Señor también a veces nos habla, hermanos, a través de los fracasos. A través de los grandes fracasos. Todo fracaso que nos lleve a colocar las rodillas al suelo es bueno. Es bueno. A través de los problemas económicos también el Señor nos habla. Porque nuestro Padre Celestial también desea que pongamos en sus manos todas nuestras necesidades. Y estoy finalizando. También el Señor nos habla a través de las enfermedades y las lesiones. No es que Él las mande, o sí, pero sí que las permite en ciertas circunstancias. Y puede que Dios permita ciertas enfermedades en nuestra vida para que reaccionemos, para que seamos capaces de entender que nuestra vida es limitada, que nuestra salud hay que cuidarla y que también hay cosas que quizás hemos hecho mal y que tiene un precio. Esto ya no gustó tanto, lo entiendo, pero es una realidad. A veces el Señor tiene que hablarnos de alguna manera que sea
muy notoria para nosotros. A algunos les hablan sueños, a otros les habla a través de la palabra claramente, a otros les habla a través de personas, a otros a través de la economía, pero a otros a veces les habla a través de taponazos, de problemas, de dificultades, para hacernos reaccionar, no con maldad, sino para hacernos reaccionar al hecho de que si queremos tener una vida ajustada a los planes de Dios, si queremos tener una vida ajustada y tener el favor de Dios como lo tuvo María y como lo tuvo este hombre que fue sacado por los pelos de aquel diluvio, lo tengamos también nosotros. Esa salvación no puede ser echada a un lado, olvidada cada 2 por 3. Somos salvos, tenemos el sello de la salvación por la eternidad. Tenemos que perseverar, luchar por ella cada día. Está ahí, la tenemos, gloria a Dios. Pero a la vez, tenemos que alcanzar el favor de Dios para vivir esta vida. Tú ponte en la situación de Noé y él fue pregonero, a veces hablándoles, a veces simplemente calafateando, a veces clavando algún clavo. Le hablaba a la gente con lo que estaba haciendo. Oye, ¿qué estás haciendo, muchacho? Si estás en medio de un desierto, ¿qué estás haciendo? No, es que viene algo de parte del Señor. El pueblo se ha corrompido, el pueblo está en clara rebelión contra Dios y el Señor pues se hartó de esto y va a mandar un gran problema. Y Él me mandó que yo construyera este arca. Si quieres entrar, arrepiéntete. Nuestro Dios nos está dando a nosotros también esa forma de vida de Noé. Cada una de nuestras vidas se convierte en un arca de Noé, que tiene abiertas sus puertas para que los que están afuera salgan de su horror y entren al arca de salvación. Que no soy yo, es Dios. Pero Dios te ha constituido a ti como una especie de Noé también. Y lo más importante es que tú tienes el favor de Dios si estás de continuo escuchándole y no rechazando la voz de Dios. Algunos dirán, pero pastor, yo la escucho siempre, pero ¿la estás obedeciendo? Escuchar es una cosa, pero obedecerla es el chorizo del bocadillo, es lo fuerte. Yo creo que mientras examinamos nuestra vida, ya con esto estoy finalizando, pueden subir los músicos. Al examinar nuestra vida, ¿somos nosotros capaces de afirmar que tenemos el favor de Dios en todo lo que hacemos? ¿Somos capaces? ¿Hay alguna evidencia de ese favor de Dios en tu vida? ¿Qué hábitos y prácticas te ayudan a escuchar más la voz del Señor? ¿O qué te impide hoy en día escuchar la voz de Dios? ¿Hay algo que esté bloqueando esa relación íntima con Dios? ¿Hay algo que está perturbando esa comunión y comunicación perfecta entre tú y Dios? ¿Hay algo que has puesto a un nivel superior a Dios? Nuestro Dios quiere, como hemos cantado, crear revolución. Pero la revolución se lleva a cabo con los revolucionarios de Dios. Con los que han creído que hay que hacer un gran barco en medio de un desierto. Con los que han creído que a través de la predicación del Evangelio comiencen a cerrar lugares de vicio. Con los que han creído que a través del Evangelio la gente pase de muerte a vida. Con los que han creído que son ahora portadores de esa verdad, de esa justicia de Dios. Y no podemos sentarnos a escuchar cualquier cosa. El tiempo es corto. El Señor viene pronto. No te puedo decir cuánto, nadie lo sabe, solamente el Padre. Pero sí sé una cosa, ya viene pronto.
Y yo quiero ver a mi familia aquí. Y no va a haber otra fórmula, sino la de postrándose ante los pies del Señor. Va a ser a través de la predicación de la palabra, no a través de ningún cursillo de marketing. Debemos de volver a los linderos antiguos, en los que la justicia de Dios era temida, pero a la vez anhelada, buscada por sus siervos y por sus siervas. No podemos andar en novedad de vida en el sentido de adaptar o de adoptar cada forma actual de vivencia. La inmensa mayoría desagrada a Dios. Y es por eso que para no caer en esos errores tenemos que no solamente oír, sino escuchar y obedecer la palabra de Dios. Ponte en pie, por favor. Mi Dios y Rey, en esta mañana te damos las gracias por este gran privilegio que hemos tenido de abrir tu palabra. Y por ver a este hombre, pregonero de tu justicia, trabajando aún a expensas de las risas de otros, a expensas de las burlas de otros. Algo que nos muestra que te escuchó, que entendió y que obedeció. Señor, ayúdanos a nosotros a ser ese pueblo que anhele estar contigo, que tenga tu favor, ese pueblo que es entendido en las cosas de lo alto, que las anhele, que las busque. Y que tú nos ayudes, Señor, a despojarnos de estas miserias que nos rodean tan grandes, que nos impiden escuchar tu dulce voz. Te pido en primer lugar que me ayudes a mí, que también ayudes al pueblo a que seamos capaces de entender todo lo bueno que tienes preparado para tu pueblo. Ayúdanos a entender las herramientas que tú nos has dado para trabajar aquí en la tierra. Ayúdanos a respetar las autoridades que tú has puesto, Señor. Ayúdanos a querer ser mejores para ti. Pero también ayúdanos, Dios mío, a tener el deseo de que otros entren al arca. De que otros entren al arca para que puedan recibir salvación. Vendrá ese momento, Padre, en el que será todo destruido. Habrá un cielo nuevo, una nueva tierra. Pero Padre, danos la oportunidad hoy de que antes de que eso acontezca podamos predicar la palabra un día más, un día más, un día más antes de que vengas a recoger a tu iglesia. Bendícenos y te pedimos que nos perdones por las veces, Señor, que hemos tenido tantas cosas en la cabeza que no te hayamos podido escuchar. Perdónanos también, Señor, por el hecho de no quererte escuchar. Y ayúdanos, Dios mío. Te pedimos que nos perdones y que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. Guarda tu iglesia siempre, Señor, y ministrala. En el nombre de Jesús. Amén.